Hola, ¿qué tal mis queridos niños? Vamos a continuar con el proyecto número 2 de la ficha mensual que se titula Por un ambiente sano, una conciencia de la vida y del entorno, con la actividad número 3, organización de los seres vivos. Vamos a aprender un poquito más acerca de este tema. El nivel de organización más simple de la materia es el nivel subatómico. En este nivel se encuentran principalmente los protones, los neutrones y los electrones que constituyen los átomos. En un siguiente nivel, los átomos individuales forman moléculas. De esta manera, pasamos del nivel atómico al nivel molecular. El nivel molecular contiene los niveles atómico y subatómico y moléculas más complejas o macromoléculas formadas a partir de moléculas más simples. Es importante entender que las interacciones entre los componentes de un nivel dan lugar a propiedades nuevas y diferentes de las que caracterizan el nivel anterior. Por ejemplo, a temperatura ambiente, el oxígeno y el hidrógeno son gases. En cambio, el agua, la molécula compuesta por hidrógeno y oxígeno, es líquida a esas temperaturas y tiene propiedades muy diferentes de la de cada uno de esos gases. En el siguiente nivel de organización surge la propiedad más notable de todas, la vida, en la forma de organismos unicelulares, es decir, que están formados por una única célula, como por ejemplo las bacterias, o multicelulares, formados por múltiples células. Todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Si seguimos avanzando en los niveles de organización, veremos que las células especializadas se organizan en grupos realizando una o más funciones específicas. De esta manera se forman los tejidos. Algunos ejemplos son el tejido epitelial, el tejido conjuntivo y el tejido nervioso. Distintos grupos de tejidos interactuando entre sí pueden construir órganos, como el hígado, el tracto intestinal o el cerebro humano, que presentan un grado extraordinario de complejidad. El cerebro es, a su vez, parte de una entidad mayor, el sistema nervioso, con nuevas propiedades que a su vez dependen del cerebro. Se trata del siguiente nivel de organización, el sistema de órganos. Los diferentes sistemas de órganos, como el sistema circulatorio, el digestivo, el linfático, el inmune, etc., en conjunto, forman un organismo. El organismo individual no es el último nivel de organización biológica. Los organismos interactúan y son parte de un sistema mayor, compartiendo tiempo y espacio con otros organismos. Así se construyen las poblaciones, que a su vez forman comunidades, que forman ecosistemas. El último nivel de organización es la biosfera, que comprende no solo la gran diversidad de plantas, animales y microorganismos y sus interacciones mutuas, sino también las características físicas del ambiente y del propio planeta Tierra. En resumen, en la naturaleza podemos encontrar diferentes niveles de organización de la materia, cada uno más complejo que el anterior y con propiedades que son más que únicamente la suma de las partes que lo conforman. Estos niveles, si los ordenamos de menor a mayor complejidad, son el nivel subatómico, el atómico, molecular, celular, tejidos, órganos, sistemas de órganos, organismo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Ahora que ya sabemos un poco más acerca del tema, nos vamos a ubicar en la página 6 de la ficha mensual. ¿Sabías que? La materia se organiza en diferentes niveles de complejidad creciente, denominados niveles de organización. Cada nivel proporciona a la materia propiedades que no se encuentran en los niveles inferiores. Los sistemas vivos tienen bases químicas, pero la cualidad de vida por sí misma surge a nivel celular. Las interacciones entre los componentes de cada nivel y de los niveles debajo de él permiten el desarrollo del siguiente nivel de organización.
Los niveles van desde las partículas subatómicas hasta organismos complejos, que a su vez forman comunidades que se relacionan unas a otras por el flujo de la energía y la materia. Cada una de las partes que componen a los seres vivos cumplen una función determinada. El último nivel de organización biológica, la biosfera, resulta de las interacciones recíprocas entre archaea y eubacterias, microorganismos unicelulares, protistas, hongos, plantas, animales y de sus interacciones con los factores físicos del ambiente. Los seres vivos se organizan en niveles de acuerdo con su complejidad estructural. El nivel más pequeño es el átomo y el más grande es la biosfera. Cada nivel está formado por unidades del nivel inferior a anterior. Los niveles son los siguientes. Subatómico, formado por las partículas constituyentes del átomo, protones, neutrones y electrones. Atómico, compuesto por los átomos, que son la parte más pequeña de un elemento químico. Por ejemplo, el átomo de hierro, del carbono, del nitrógeno o del oxígeno. Molecular, formado por moléculas que son agrupaciones de dos o más átomos, iguales o distintos. Por ejemplo, el ADN, las proteínas, el agua, la glucosa, etc. Celular, la unidad más pequeña de vida. Por ejemplo, las células epiteliales, las células nerviosas, las células bacterianas. Tejido, grupo de células que desempeñan una función específica. Por ejemplo, el tejido nervioso. Órgano, estructura compuesta por varios tipos de tejidos que forman una unidad funcional. Por ejemplo, el cerebro. Sistema de órganos, dos o más órganos que actúan juntos para realizar una función corporal específica. Por ejemplo, el sistema nervioso. Organismo multicelular, ser vivo individual formado de muchas células, por ejemplo, un elefante. Especie, organismos muy similares que en potencia pueden cruzarse. Población, conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma zona y en un mismo tiempo. Por ejemplo, una manada de elefantes. Comunidad, dos o más poblaciones de diferentes especies que viven e interactúan en la misma área. Por ejemplo, la víbora, el antílope, el halcón, arbustos, pastos. Ecosistema, una comunidad junto a su ambiente inanimado y las relaciones que establecen entre ellas. Por ejemplo, riachuelos, víbora, antílope, halcón, arbustos, pasto, piedras. Biosfera, la parte de la Tierra habitada por seres vivos, que incluye los componentes tanto vivos como no vivos, es decir, la superficie de la Tierra. Y para finalizar, analiza el texto anterior de la página 6 y responde las siguientes preguntas. ¿Qué significa que existan niveles de organización en todos los componentes de la vida? ¿Qué nuevas ideas te planteas con relación al impacto que genera el hombre? Y la siguiente pregunta, después de la lectura de la página 7, ¿qué ideas nuevas te planteas al leer la manera en la que se encuentran organizados los seres vivos? ¿Qué imagen utilizarías para representar los niveles de organización? Eso es todo, mis niños, ya saben, pase el contenido de las imágenes, conteste las preguntas y todo esto lo archiva en su portafolio como parte de la ficha mensual, la actividad 3. Si tiene que salir, ya sabe, utilice mascarilla.